Bienvenidos nuevamente a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso a la lección de Escuela Sabática Al Punto. Nuevamente y con mucho cariño les saludan sus amigos y hermanos Guillermo Quirós y Enrique Báez. Gracias, pastor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, pastor. El título de la lección de esta semana: Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Basado en Efesios 4, 17 al 32. Esto es Escuela Sabática Al Punto. Los puntos al punto de la lección de esta semana son los siguientes. Ya no camines como antes. El andar en Cristo del nuevo creyente y desvístete y vístete. Hasta aquí Pablo ha presentado la gran obra de Dios a favor de los escogidos en Cristo. Empezó ya en el capítulo 4, versículo 1 al 3, a exhortar a los santos a andar como es digno de su vocación. Y ahora nuevamente vuelve a exhortarnos. La vocación de los santos ha de reflejarse en su andar aquí en el mundo, es decir, en su comportamiento. Y Pablo presenta una serie de contrastes entre las características del viejo hombre que los creyentes han de desechar como trapos sucios que pertenecen al pasado y las del nuevo hombre, Cristo Jesús, con las que se han de vestir. Pastor, muchas veces nos podemos encontrar personas, hermanos, conocidos, que dicen así, de la siguiente manera: yo así crecí, así nací, así voy a morir, en mi ciudad, en mi país, así se vive, y ya cuando el Señor venga, entonces que me transforme, ahí voy a dar una evidencia de transformación. ¿Qué podemos decir en base a esto? El apóstol Pablo nos está diciendo: no se puede negar, si estás en Cristo, la manera en cómo caminas. Así es, y ese verbo, pastor, que usted menciona, ¿verdad? Como andéis, como andas, como caminas, como es presentado en este capítulo 4, versículo 17, nosotros lo vimos ya, pastor, de manera similar en el capítulo 2, versículo 2, y aquí es interesante porque en el 2.2 él dice: en el cual anduvisteis en otro tiempo, hablando de la vida pasada. Pero ahora, ¿verdad? El apóstol nos está diciendo en este versículo, capítulo 4, versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Si está hablando de nuevo de ese pasado, como vivíamos, ese estilo de vida, la palabra es clara, pastor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17 sigue recordándonos ese punto de inicio. Cuando nos entregamos a Jesús, hay una transformación que ya se comenzó a operar, pastor, porque usted y yo somos alcanzados por el Espíritu Santo. Así como Jesús le dijo a Nicodemo esa noche en Juan capítulo 3, así como el viento sopla de donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es la obra del Espíritu. Nadie la puede definir, pero cuando tú y yo creímos en Jesús, ya el Espíritu Santo había estado obrando en nosotros, había iniciado esa transformación. Te entregaste a Jesús, decidiste ser bautizado, esa transformación continúa y en Él somos una nueva criatura. Es decir, somos transformados día a día, no en el día que Él aparezca en las nubes de los cielos. El apóstol Pablo presenta una serie de contrastes, como ya lo dije, entre las características del viejo hombre y el nuevo hombre revestido de Cristo Jesús. Él dice y señala: antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Antes su vida era vana o vacía, pero ahora tienen una plenitud, la plenitud de Dios, la plenitud de Jesús. Antes vivían llenos de ira y de malicia. Eso caracterizaba las relaciones los unos con los otros, pero ahora su vida está llena de amor y de benignidad. Antes estaban sumidos en la maldad, pero ahora su vida refleja la bondad.
Sus mentes y cuerpos estaban contaminados antes de toda clase de impureza e inmundicia, pero ahora es la santidad en Dios y en Cristo Jesús, el signo que nos marca delante de Dios y delante de los hombres. Antes sus vidas estaban llenas de engaño, de mentira y de insensatez, pero ahora caminan en verdad, en justicia y en amor. Pastor, qué hermoso concepto nos presenta el apóstol Pablo. El vivir antes es desgracia, es tristeza. Así es. Pero en Cristo Jesús hay una nueva vida en Cristo. Y hay algunos conceptos, pastor, ahí en esa sección que nos toca estudiar durante esta semana, donde no podemos ocultar que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Hay algunos conceptos y quiero preguntarle por lo menos 2 o 3 de los conceptos. Me puedo enojar un poquito nada más, pastor, por favor, téngame paciencia. Mientras no se ponga el sol, mientras yo esté enojado. ¿Estamos de acuerdo? Pastor, ese es uno de los textos, ¿verdad? Voy a mencionar esto a todos mis amigos y hermanos que están con nosotros cada semana. Ese es un pasaje, pastor, que de manera personal, Enrique Báez practica todos los días de mi vida. Porque hay situaciones que de repente nos sorprenden y tú puedes enojarte. El texto da cabida al enojo. No hay forma de que tú no te enojes, porque hay muchas cosas que van a causarte ese enojo. Pero lo que el texto sí es clarito, pastor, es que aunque tú tienes el derecho o tú puedes experimentar enojo, porque el enojo per se no es malo, pastor. El enojo per se no es malo. No se enoje entonces conmigo, pastor. No me haga enojar, diríamos, ¿verdad? De mi pueblo. El detalle es que si tú permites que el enojo no se resuelva el mismo día que el enojo que tú experimentaste, ese enojo puede traspasar la línea de lo que es un sentimiento de rechazo a algo que alguien te hizo a convertirse en un odio, en un rencor, que entonces se convierte en pecado. Y yo voy a poner esto así, pastor. En parejas, ¿verdad? Lo que hemos experimentado la bendición del matrimonio, sabemos bien, no hay forma. Si tú tienes una diferencia con tu esposa o con tu esposo, antes que el sol caiga, tú debes de arreglar esas diferencias. Ese es el principio básico. Y claro, la palabra de Dios a través del texto bíblico nos va a hablar. Un ejemplo, el salmista en el Salmo 37, versículo 8, que es un texto que debe ser leído a la par con Efesios 4:26, porque hay personas, pastor, que basado en Efesios dicen, no, porque la Biblia me da derecho a enojarme, pero se convierten en enojones. Y ya es un problema de conducta que ellos tienen y de forma de mala relaciones tóxicas. Pero mira qué dice el salmista, Salmo 37, versículo 8, él dice, deja la ira. Oye lo que dice el salmista, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque cuando alguien actúa bajo la emoción de la ira o el enojo, fácilmente puede cometer grandes errores en su vida. Es por esa razón que el apóstol está diciéndonos, en el cuerpo, en la iglesia, en la familia, en nuestras relaciones interpersonales, vamos a tener situaciones que no deseamos, pero es nuestro privilegio resolver cada situación cada día. No acumularlas ni por una semana, ni por un mes, ni por un año, porque entonces eso se va a convertir en una situación desagradable delante de Dios. En otras palabras, vamos a caer en una condición de pecado. Que no se ponga el sol. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si es muy enojón, que se vaya a vivir a Alaska, donde los días son más largos. Sí, todos nosotros, pastor, todos nosotros tenemos problemas conductuales, problemas, desafíos personales. Pero recuérdate, apreciado amigo, cuando tú viniste a Jesús, ese texto, pastor, de Romanos capítulo 6, cuando Pablo recuerda a cada uno de nosotros, mira cómo él dice, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Amén. Amén. Tu viejo hombre, tu naturaleza carnal, fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvas más al pecado. No tomes tu pasado, no tomes tu infancia
no tomes tu adolescencia, no tomes los problemas que tú viviste en tu hogar como una excusa para tú Así es. estar enojado o con situaciones que no se resuelven. Tú debes de traer toda situación a los pies de Jesús. Y si tienes una diferencia con una persona, un miembro de tu familia, un amigo, dile a Jesús tu situación, pídele a Él su gracia para que tú puedas estar en paz con esa persona y en paz con Dios. Siguiente pregunta, pastor, aquí en el verso 27, ¿cómo nosotros podemos darle lugar al diablo? Dice el apóstol, ni deis lugar al diablo. Satanás va a aprovechar todas las ocasiones habidas o por haber para entrar a nuestra mente. Y claro, nuestros sentidos siguen siendo, como nosotros decimos, las avenidas del alma. ¿Qué yo veo? ¿Qué yo escucho? ¿Qué yo hablo? ¿En qué mis pensamientos se estácian? ¿En qué yo gasto tiempo? Si las actividades que yo realizo, yo debo hacer la pregunta cada día en mi vida. ¿Lo que estoy haciendo me está acercando a Jesús o me está alejando de Él? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es triste, pastor, que aún en el seno de la familia, de la iglesia, muchas veces podemos ver parejas que por una situación sencilla que la convierte en un problema grande, por una naturaleza humana que se llama pastor orgullo. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a perdonarnos los unos a los otros, es una de las tantas maneras sencillas que le damos lugar al diablo en nuestras vidas, que permitimos que él distorsione la paz que Jesús hizo posible con su vida, siendo él el príncipe de paz que desea que tú y yo vivamos en paz. Así que no hay forma. Una de las maneras que nosotros cerramos todas las avenidas, nuestras emociones, es recibiendo ese perdón de Jesús, su gracia diariamente y estando dispuesto a darle a aquellos que nos han ofendido también, que nos han faltado, perdonándolos como nosotros somos perdonados en Cristo. No vamos a darle lugar a Satanás. Y el versículo 30 nos dice, pastor, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si tú y yo estamos transitando una senda que sabemos que no es la voluntad de Dios y persistimos en ella, eso trae tristeza al Espíritu de Dios. Y claro, aquí el apóstol lo que está haciendo es citando al profeta Isaías. El pueblo de Dios, a través de la historia, cada vez que se desviaba de los caminos de Dios, contristaba, entristecía el Espíritu Santo. Y déjame recordarte, Pablo está aquí resaltando la personalidad del Espíritu Santo. Correcto. Pablo está hablándonos que el Espíritu es una persona, distinto a lo que algunos pueden señalar, que es una fuerza, es una influencia. No es un ser. Es un ser a quien tú puedes contristar, a quien se le puede mentir, como tú recordarás esa experiencia de Ananías y Zafira cuando sustrajeron de la ofrenda y el apóstol Pedro le dijo, ¿cómo habéis mentido? No contra los hombres y no contra Dios, el Espíritu Santo. Así que, apreciado amigo, cuando nosotros vimos los 7:1 en la semana pasada, el apóstol dijo, claro, y hay un solo Espíritu. Si el Espíritu Santo es la deidad presente con cada uno de nosotros, como Jesús lo prometió, que Él enviaría otro consolador. El único pecado que será imperdonable es el pecado del cual tú no te arrepientes, que en otras palabras es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando tú persistes en un acto pecaminoso, en una condición de pecado, tú estás en una senda peligrosa porque estás trayendo tristeza a la obra de salvación que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Rendirnos a Jesús es tu privilegio, es mi privilegio diariamente. No contristemos el Espíritu, sino arrepintámonos del pecado y permitamos que nuestras vidas una vez más reflejen la victoria que Cristo obró en la cruz y que se celebra mediante la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo usa aquí la analogía de la ropa y nos dice, quítense la ropa vieja y sucia. Es otra manera de decir, dejen de hacer o dejen de vivir como vivían antes. Eso es historia. Eso es el viejo hombre. Luego nos dice, hay que renovar la mente, un cambio de pensar, un cambio de actitud, y entonces hay que vestirnos con el nuevo ropaje. Y este ropaje tiene las siguientes características, hermano y hermana: justicia, santidad
y verdad. Esta renovación, pastor, no podemos dejar de decir, de enfatizar, esta renovación es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Amén. Es tiempo de quitar esa manera antigua de vivir y, como usted dijo claramente, pastor, no buscar culpables del pasado o la herencia o que yo vengo de este país donde así se vive. Hermanos, nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas son hechas nuevas. ¿Cómo podemos ver, pastor, este proceso renovador de vestirnos, desde vestirnos y exhibir las virtudes de Cristo, justicia y santidad? Amén. Como ya nosotros hemos estudiado anteriormente, la santidad, Dios es la fuente de la santidad. Tú y yo no la podemos producir. Es interesante que este término que el apóstol está utilizando también aquí, el lenguaje de justicia, con frecuencia el apóstol lo va a utilizar en el contexto de Dios, describiendo quién es Dios, cómo es Dios. En Él no hay ninguna relación con el pecado. De ahí que, apreciado amigo, ¿quién de nosotros es justo? Solo hay uno justo. Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién de nosotros es santo per se? Todos nosotros somos seres humanos con faltas. De ahí que solo cuando estamos en Cristo, cuando su vestimenta perfecta nos cubre, nuestras vidas pueden reflejar los destellos de la justicia de Dios, los destellos de la santidad de Dios. Y claro, el apóstol Pablo vez y tras vez nos va a recordar. En Colosenses, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 10, usando las mismas imágenes, él dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tu vida, mi vida, debe ser renovada diariamente mediante ese proceso de santificación. No es posible que tú y yo podamos producir santificación. Es la obra directa del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y claro, el llamado que Dios le hizo al pueblo de Israel en Levíticos 11, versículos 44, es el llamado que Dios nos hace. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún asunto que te aparte de mis caminos, lo que Dios está haciendo o diciéndonos en esencia. Dios te ha llamado a santificación, no a fornicación, no a concupiscencia, no a vivir una vida de enojo. Y yo quiero decirte, apreciado amigo, cuando el apóstol dice al final, quítense de vosotros toda amargura, él está usando de nuevo la metáfora de la ropa. Quítense, ¿verdad? Despojémonos. En ocasiones tenemos, y digo esto, pastor, yo sé que debemos de estar cerrando esta sección, pero sabe, pastor, con frecuencia hay personas que se enojan, se irritan contra alguien que no tiene nada que ver con los problemas que esa persona está experimentando. Yo te desafío en el nombre de Jesús a que tú pongas tu pasado a los pies de Cristo. Amén. Porque las situaciones que tú viviste en tu infancia, en tu juventud, tu compañero de trabajo no tiene que pagarlas por ti. O tú no puedes tomarte la prerrogativa de descargar tu enojo con la persona equivocada. Trae tus traumas, tus luchas, tus situaciones personales a los pies de Cristo y permítele a Él que te pueda arrebatar todas tus amarguras pasadas. Que todo tu enojo sea rendido a los pies de Jesús y que tú puedas vivir una vida en armonía. Que esa gritería, los vecinos no tienen que estar escuchando tu voz cada vez que tú le gritas a tus hijos, a tus nietos, a tu esposo, a tu esposa. Esa no debe ser la ropa que identifique al cristiano, sino la mansedumbre, la humildad, la paciencia, como ya el apóstol elaboró anteriormente, de tal forma que la paz que proviene del príncipe de la paz sea reflejada en todas nuestras relaciones interpersonales. El nuevo hombre y la nueva mujer en Cristo Jesús deja de vivir en la mentira y ahora toda su vida está llena de verdad. La ira ha quedado a un lado, respeta la propiedad ajena, utiliza solamente el lenguaje que edifica y no que corrompe, que no causa dolor.
Antes vivía en amor propio, ahora vive en amor divino. Querido hermano, querida hermana, querido pastor, el plan de Dios para su iglesia, el plan de Dios para ti y para mí, para cada uno de nosotros, es que demostremos la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces no tendrá lugar la amargura, el resentimiento, la irritación, la impaciencia, la ira ciega, menos la calumnia ni la malicia. Todas estas cosas han sido quitadas por el Espíritu de Dios, Amén. han sido arrojadas lejos de nuestro corazón y ahora, sentados en lugares celestiales, somos nueva creación. Esta es la norma de conducta para usted y para mí en Cristo Jesús, justicia y santidad. Esto ha sido Escuela Sabática al Punto.